Hola queridos estudiantes y a toda la familia reciban cordiales saludos. Espero que estén muy bien, listos y listas para comenzar la actividad de hoy, siempre agradeciendo a Dios por cada bondad que nos regala. El día de hoy vamos a trabajar Dialogamos en Familia sobre el cuidado de la salud, el área comunicación. El propósito del día de hoy, presta mucha atención, es recoger información mediante el diálogo sobre las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. ¿Qué vamos a recoger? Información. ¿Mediante qué? Mediante un diálogo con nuestros familiares. ¿De qué va a tratar el diálogo? Sobre las prácticas y los saberes ancestrales para el cuidado de nuestra salud. Ten en cuenta que el diálogo es un intercambio de ideas y opiniones de todos los que participan. Si en mi casa va a participar mamá, papá y yo también, entonces todos tenemos que participar. Claro que tenemos que tener turnos, ¿verdad? No podemos hablar todos al mismo tiempo. Cada uno va a tener su tiempo para poder expresar su idea. Antes del diálogo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar cómo vamos a realizar nuestro diálogo y nos vamos a preguntar, ¿qué debemos de tener en cuenta para un diálogo? Muy bien, los participantes, ¿quiénes van a participar? También debo tener en cuenta qué preguntas voy a hacer y cómo voy a registrar esa información. Es importante que tú puedas organizar la información que vas a obtener en una guía con la finalidad de que el diálogo sea ordenado. ¿Listo? Para organizar la información de nuestro diálogo vamos a completar el siguiente cuadro. ¿Listo? Tenemos los criterios para poder realizar nuestro diálogo. Estos criterios van a ser preguntas para que nosotros podamos reflexionar con relación a nuestra comunidad, región o país sobre estas prácticas ancestrales. ¿Listo? El primer criterio va a ser identificar cuál es el propósito del diálogo familiar. Va a ser recoger información sobre el uso de las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado en la salud. ¿Quiénes van a ser los interlocutores? ¿Quiénes van a participar? Puede ser mamá, papá, yo también tengo que participar y los familiares que se puedan encontrar en casita. ¿Cuánto tiempo va a durar el diálogo? ¿Cuánto tiempo estás pensando que va a durar? Puede ser unos 30 minutos, de repente minutos más, minutos menos, pero sí le entre ese tiempo. ¿Qué acuerdos debemos tomar para intervenir ordenadamente en el diálogo? Eso es muy importante. Debemos tomar acuerdos para que nuestro diálogo sea ordenado. Por ejemplo, debemos expresar las ideas con claridad y respeto. Pedir la palabra para intervenir. De repente puedo levantar mi manito, así como hacíamos antes en el colegio, para dar nuestra opinión. Usar el volumen y tono de voz adecuado. Dirigir la mirada hacia los oyentes. Evitar realizar gestos inadecuados o agresivos. Por eso yo tengo que organizar también mis preguntas en una guía. Imagínate si son muy extensas mis preguntas, voy a crear un clima un poco cansado, entonces no vamos a querer participar. Es muy importante que tú planifiques este diálogo. Mantener silencio mientras otras personas están interviniendo. No todos podemos hablar a la misma vez, por eso debemos organizarnos. Y mantener una postura corporal adecuada. Puedes poner pause para volver a leer las preguntas y lo que debemos hacer, las recomendaciones que te estoy dando. ¿Listo? A continuación te presento algunas preguntas orientadoras para que puedas dialogar con tu familia. Recuerda que tú puedes formular tus propias preguntas o agregar otras de acuerdo al propósito. A esto se llama una guía de diálogo en familia. Y en este cuadro tú vas a poder agregar, formular preguntas orientadoras. Las que yo te propongo también las puedes usar. Por ejemplo, una pregunta sería: ¿qué prácticas ancestrales de cuidado de la salud se realizan en la familia?
A partir de esa pregunta yo voy a obtener información, ¿verdad? De las prácticas ancestrales que se realizan en mi familia. Otra pregunta podría ser, ¿qué saberes ancestrales del cuidado de la salud permanecen en la familia? ¿Cuáles permanecen en la familia? Aquellos que fueron transmitidos por nuestros bisabuelos, por nuestros abuelitos, por nuestros padres. Debe haber algún saber ancestral que todavía se practica en la familia, hay que identificarlo. A través de esta pregunta yo voy a obtener esa información. Mi tercera pregunta puede ser, ¿cómo aprendieron esas prácticas ancestrales para el cuidado de la salud? Sería bueno saber de quién la aprendieron, ¿verdad? Para poder registrarla. Y la última pregunta que podrías formular es, ¿en la actualidad siguen realizando estas prácticas ancestrales? Ahí mi familiar me dirá sí o no y yo voy a hacer una repregunta. ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Y a través de estas preguntas orientadoras yo voy a obtener información de acuerdo al propósito del día de hoy. Ahora, ¿qué vamos a hacer durante el diálogo? Imagina que ya tenemos nuestra guía de diálogo en familia, ahora la tenemos que aplicar. ¿Qué vamos a hacer? Para un buen diálogo debemos tener en cuenta presentar el propósito y la secuencia prevista para el diálogo. Es importante que tú presentes el propósito y ¿cuál es la secuencia? Primero el saludo, después cada uno va a responder a la pregunta y al finalizar vamos a agradecer. Esa es una secuencia, ¿verdad? Comunicar los acuerdos previstos en tu plan para la participación ordenada. Nosotros hemos hecho un antes del diálogo. Es bueno que tú comuniques también los acuerdos para que todos podamos participar de manera ordenada. Iniciar el planteamiento de las preguntas. Recuerda utilizar un tono de voz adecuado. Utilizar gestos, posturas, tonos y volumen de voz adecuados para enfatizar lo que quieres decir. Y también incentivar la participación de todos. ¿Qué significa? Que los que están en mi casita yo los tengo que animar. ¡Vamos a participar! También podrías grabar un audio o un video de este diálogo que se tiene en familia. Ahora vamos a usar la guía del diálogo para dirigir y registrar la participación de todos. Como ya los he animado a mis familiares a participar en el diálogo, tengo que ir registrando la información. Recuerda que ya has formulado tus preguntas orientadoras. Ya tienes este cuadro que solo era de preguntas. Ahora vas a transcribir estas preguntas en este cuadro para poder registrar la información del familiar 1, de repente el familiar 1 es mamá, el familiar 2 es mi abuelita, el familiar 3 es mi tía. ¿Te das cuenta? Ya voy a poder registrar. Pero las preguntas orientadoras ya las tenemos, ya las hemos formulado. Lo que vamos a hacer es transcribirlo en este cuadro. ¿Listo? Primera pregunta orientadora. ¿Qué prácticas ancestrales del cuidado de la salud se realizan en la familia? Y mi familiar de repente me responde, nosotros usamos la infusión de orégano para aliviar los cólicos. Mira, yo ya estoy registrando la información de mi primer familiar con la pregunta que ya he formulado en mi guía. ¿Te das cuenta? Para eso sirve. Mi familiar 2 me dirá nosotros, me responderá, y mi familiar 3 de igual manera. La estrategia que tú puedes hacer es realizar una pregunta y que cada familiar que esté presente responda. O puedes entrevistar a uno por uno. ¿Qué significa? Hago todas las preguntas solo al familiar 1, hago todas las preguntas al familiar 2 y voy registrando en ese orden, de acuerdo a lo que tú veas por conveniente. ¿Listo? Segunda pregunta orientadora que ya la hemos formulado. ¿Qué saberes ancestrales del cuidado de la salud permanecen en la familia? Y cada familiar me va a dar su respuesta. En los espacios siguientes tú tienes que transcribir las preguntas que ya has formulado. ¿Listo? Y ahora, ¿qué vamos a hacer después del diálogo? Vas a concluir el diálogo con tu familia agradeciendo la participación y su disposición.
Coméntales que la información brindada será de mucha utilidad en tu investigación. También si alguien te podría colaborar grabando el audio o grabando el videíto. Ahora vamos a reflexionar de forma individual. Para ello vamos a evaluar el proceso del diálogo realizado en tu familia con las siguientes preguntas. ¿Se cumplió el propósito planteado? ¿Has dialogado sobre los conocimientos y saberes ancestrales que tiene tu familia sobre el cuidado de la salud? ¿Se ha cumplido ese propósito? Tienes que analizar. ¿Estuvieron todas las personas previstas? Si yo dije que iba a participar mi mamá, mi papá, mi hermanito, pues tengo que asegurarme, tengo que animarlos para que ellos estén presentes. ¿El lenguaje utilizado fue el más adecuado? ¿Todos entendieron las preguntas? Por eso es importante que cuando tú formules tu guía, estas preguntas tú las puedas leer y releer para que se entiendan. Si tú las entiendes, yo estoy segura que tus familiares también. ¿Se tuvieron en cuenta los acuerdos para interactuar? ¿Has compartido con ellos los acuerdos y cuando estaban dialogando se tuvieron en cuenta? Tienes que ser muy sincero y sincera. ¿El tiempo previsto fue suficiente? Nosotros hemos previsto 30 minutos, pero de repente en casita no eran 3 familiares, eran 4. O al contrario, no eran muchos, solo era 1. Entonces, ¿el tiempo que tú planificaste fue suficiente? Vas a analizar eso también. ¿Y qué puedes hacer para mejorar en otros diálogos posteriores con tus familiares? Podríamos ir anotando en qué aspectos debemos mejorar. De repente en la entonación de la pregunta. ¿Ves? También podríamos analizar en qué debemos mejorar. ¿Listo? Y ahora, ¿qué vas a hacer tú? Después del diálogo vas a sistematizar la información. ¿Qué significa? Vas a sacar conclusiones a partir de la información que has recogido en el diálogo familiar y vas a registrar el diálogo elaborando un cuadro como se muestra a continuación. Recuerdas que tenemos 4 preguntas orientadoras, ¿verdad? Ya las has formulado, las has pasado al otro cuadro y ahora las vas a volver a transcribir en este cuadro. ¿Y qué vas a anotar? Las prácticas y saberes ancestrales del cuidado de la salud en la familia, pero como una conclusión. Entonces, voy a empezar a transcribir mis preguntas. La primera era, ¿qué prácticas ancestrales del cuidado de la salud se realizan en mi familia? Y tú tienes que concluir. ¿Qué concluyes? ¿Qué se realiza en la familia? Por ejemplo, podría decir, ¿no? Mis familiares siguen utilizando la infusión de algunas hierbas para calmar dolores que se presentan. Esa es una conclusión. Y voy a transcribir la segunda pregunta orientadora. ¿Qué saberes ancestrales del cuidado de la salud permanecen en la familia? Y analizaré, de acuerdo a lo que he podido registrar, ¿qué saberes? Yo concluyo que en mi familia se sigue practicando el uso ¿de qué? Lo que tú has podido dialogar con tus familias, lo vas a plasmar aquí, la conclusión, ¿listo? Y así vas a ir registrando todas las preguntas orientadoras y vas a escribir un resumen, por eso dice sistematizar la información, ya no de todo, sino lo que tú has entendido de los que han participado en el diálogo. Y después de ello nos vamos a autoevaluar con los siguientes criterios. Organicé mis ideas adaptándolas al propósito, al destinatario y al formato del diálogo. ¿Lo has logrado o lo estás intentando? Espero que lo hayas logrado. Tienes que organizar tus ideas. ¿Dialogaste con tus familiares teniendo en cuenta las preguntas orientadoras que formulaste antes del diálogo? Estas preguntas orientadoras tienen que ser de acuerdo al propósito. Y en los 3 cuadros que vamos a hacer, yo tengo que escribir las mismas preguntas orientadoras. ¿Listo? ¿Participaste en el diálogo alternando los roles de hablante y oyente? Recuerda que tú eres la persona que formula las preguntas, pero también tienes que alternar el rol. Yo hablo, también oigo. Hablo, oigo.
Ese es alternar los roles, ¿listo? Y el último criterio, registré la información proporcionada en un cuadro de doble entrada. El último cuadro es mis conclusiones, ¿verdad? El anterior es para registrar la información de cada familiar. Cada cuadro tiene una función y tú tienes que tenerla en cuenta cuando vas a utilizarlo. ¿Listo? Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. Nos vemos mañana. Chao, chao.